Shabbat Shalom para todos. En esta tarde voy a enseñar un tema que a mí me parece que siempre es muy fascinante. Un tema que a veces, por cuestiones culturales, a veces no nos damos cuenta lo dañino que puede ser. Y en la porción de esta semana tenemos una serie de acontecimientos importantes que creo que si nos pusiéramos a analizar cada una de las porciones, de las lecturas de esta parashá, pasaríamos toda la tarde aquí compartiendo. Pero yo creo que hay un tema que a mí siempre me llama la atención y es la lepra. O sea, cómo a través de la zaraat, la lepra, porque está la metzorá y está la zaraat, ¿no? Está la lepra y el leproso. Aunque ya hemos enseñado, tal vez ya el rabino Peter lo haya enseñado en otras oportunidades, siempre hay que recordarles a la gente que cuando usted ve la palabra en su Biblia, la palabra lepra, no es lepra. Porque la lepra es una enfermedad física, es el famoso bacilo de Hansen. Cuando la Biblia habla de zaraat, está hablando no de una condición externa, sino de una condición interna, que se refleja externamente. Y hay algo interesante porque en el primer porción, en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, nos encontramos con esta palabra que es zaraat. Zaraat le ocurrió a Moshe cuando metió la mano en el vientre de una forma de probar que Moshe Rabenu estaba siendo llamado para una misión fue con lepra. ¿Está raro eso? O sea, no sé, bueno, nosotros decimos, no, el fuego, la zarza ardiente, se prendió, Hashem le habló a Moshe y se está bien, lo hizo. Pero con lepra, o sea, ¿cuál era la señal? O sea, Hashem le dice, mete tu mano y sácala. Y dice que salió blanca. Tenía zaraat. Y después la volvió a meter, volvió a salir y la mano le salió limpia. Es interesante este punto de la zaraat en la porción de esta semana, porque creo que hay mucho que hay que sacar de allí aún para el tiempo de hoy. Miriam, la hermana mayor de los hermanos, porque Miriam era la mayor, venía Aarón y después venía Moshe, que era el chiquito de la casa. Miriam en algún momento también tuvo zaraat. Y lo hace porque comenta una verdad o una media verdad. Depende de cómo usted vea el vaso. Si el vaso está medio lleno, depende de cómo usted lo analice. Dice, ¿está medio lleno o está medio vacío? Es importante porque cuando nosotros analizamos el concepto de la zaraat, de lo que hoy llamaríamos lepra, que no es lepra, es una condición espiritual, la importancia de tener responsabilidad a la hora de hablar. Como cultura latina, nosotros tenemos esta cultura de que somos muy prontos para hablar y tardos para escuchar. Es parte de nuestra cultura. Y se ha legalizado el arte de hablar de los demás. De hecho, en los programas de televisión hay programas de chismes. Le pagan a la gente por hablar mal de otras personas. Y hasta se ha creado esto de, te voy a comentar algo, pero no se lo digas a nadie. Que eso no pasa aquí. Eso pasa en otras congregaciones. Acá no. Eso de que yo te lo voy a contar, pero no se lo cuentes a nadie, eso es más peligroso que un mono con un revólver en un ascensor. Peligrosísimo. Y la parashá de hoy, o la porción de esta tarde, es muy interesante porque el texto nos dice que Miriam, la hermana mayor de Aarón y de Moisés, Aarón y Miriam se confabulan para hacer un comentario simple y pudiéramos decir
que es un comentario familiar. O sea, Miriam no fue a contarle a otra persona. Miriam no llamó a los sequenim, a los ancianos de Israel, y le dijo lo que Moisés estaba, desde la perspectiva de ella, lo que estaba pasando. Fíjense, es un comentario en la familia. Miriam llama a Aarón y habla de su hermano. Y yo creo que usted sabe que a lo mejor aquí no decimos cosas, pero en la familia nos sentimos con más libertad, en la tranquilidad de la casa, de hacer comentarios, porque en público nos daría un poco más de temor, ¿no?, de hacerlo. Sin embargo, fíjense que el texto nos dice que Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de una mujer, de otra mujer que Moisés había tomado. Bueno, los sabios dicen que esta otra mujer era la misma, pero si era la misma, entonces ¿por qué Miriam criticó? Si era la misma. Entonces, esto es interesante porque siempre en la literatura rabínica, cuando algún sabio o alguno de los grandes hombres bíblicos cometen un error, los sabios del Talmud siempre tratan cómo suavizar el comportamiento, que para ellos tal vez yo no lo veo tan complicado. Yo veo de los errores de David, veo una experiencia que me sirve a mí hasta el día de hoy. O una experiencia de Moisés. Ahora, fíjense qué interesante que Moisés toma una mujer cusita, y a veces también la gente pasa corriendo, y cuando tú le dices a las personas, mira, Moisés tomó una negra, la gente te queda mirando y dice, pero ¿cómo, rabino? Claro, porque la cusita era una mujer que vivía en una región que se llamaba Cush. Cush en hebreo es negro. O sea, cuando usted va a hablar de que usted es un carro negro, usted tiene que decir Cush, porque Cush tiene que ver con negro. ¿Cuál fue la posición de Miriam con respecto a la cusita? No sé, no podíamos decir que fue el color, no lo sé. La Biblia no es clara. Lo que sí se sabe es que Miriam no está, ni Aarón están de acuerdo. Tal vez que tomó otra esposa, no lo sabemos, la Biblia no nos es clara. Y en la literatura rabínica, lo bueno de la literatura rabínica es que nunca hay una sola opinión del mismo texto. O sea, los rabinos cuando explican dan muchas posibilidades, muchas interpretaciones. Entonces nosotros de este lado de acá, con Yeshua, con el Ruach HaKodesh, tenemos que ver qué es lo que más tendría sentido, se ajusta al texto. Ahora fíjense, Miriam y Aarón murmuran contra el líder. Y la murmuración es por causa de la mujer cusita con la que se había casado. Pero el núcleo de su queja no era solo el matrimonio, sino una cuestión de estatus espiritual. En el libro de Números, en el capítulo 12, nos aclara o nos da una pista de lo que estaba sucediendo en ese momento. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 2, dice: ¿acaso solo a través de Moisés ha hablado el Eterno? ¿No ha hablado también a través de nosotros? Y aquí está el problema de nosotros, y yo creo que si Dios no hubiese escogido a Israel, como pueblo escogido nos hubiese escogido a nosotros los venezolanos, o a los latinos. Nosotros pensamos que nosotros somos gente sabia, que desde el momento que nacimos con conocimiento. Los americanos son mucho más calmados, más metódicos. Los americanos compran un mueble y en el mueble viene un manual, y en el manual vienen 36 tornillos, 10 clavos, 4 tuercas. Te lo vienen todo y te explican paso número 1, paso número 2, paso número 3. El americano se mete 4 horas armando el mueble, pero llega un maracucho y te dice, ¿este papel para qué? Y bota el papel. Si yo he armado muebles como tú no te imaginas. Esto es así, y empezamos a armar el mueble y empiezan a sobrar tornillos. Y entonces nosotros decimos a nosotros mismos, estos americanos siempre ponen tornillos de más. Hasta que el mueble empieza a irse de lado. A los 3 años el mueble se va de lado y después decimos, este mueble no sirve. Los americanos tienen esta forma, esta característica, y después de vivir tantos años en el norte es complicado porque he tenido que adaptarme a ese estilo de vida, porque yo también armé muebles sin ver el papelito.
¿no? Y ahora sí me siento a ver el papel. Entonces, el problema aquí es que nosotros pensamos, los que estamos sentados, que los líderes deberían de tomar decisiones acordes con las condiciones y creencias nuestras, a los criterios nuestros. Y la realidad es que a veces los líderes tomamos decisiones sin consultar con ustedes, porque resulta que los pájaros no le disparan a las escopetas. Son las escopetas las que le disparan a los pájaros. Y entonces cuando un líder toma una decisión, a veces el miembro que está sentado no entiende la razón, porque no entiende toda la problemática, porque no entiende todo lo que está pasando. Y este es el caso aquí. El problema entre Miriam y Aarón con Moisés no es una cuestión de que si tomaste solamente a la cosita, sino es una cuestión espiritual. La gente que dice, no, es que el rabino Peter debería de hacerlo así. O porque de donde yo vengo se hacía así. O porque yo soy rabino desde los 25 años. No le voy a decir la edad que tengo porque me voy a meter en problemas. Y usted no me va a creer que tengo 40. Yo sabía que no me iban a creer. Cuando yo empecé en el rabinato a los 25 años, tener rabinos o gente en la congregación que tenían 60 años era complicado. Porque como un rabino de 25 tiene que corregir a una señora de 60 que podía ser mi madre. O a un joven, porque me veía en el mismo nivel. Y siempre ha sido complicado esta área de poder llevar adelante una congregación que es muy difícil. Es complicadísima. Miriam y Aarón dicen, ¿acaso solo ha hablado Dios a través de Moisés? Y estos términos son muy comunes dentro de las comunidades de creyentes, donde dicen, bueno, que el mismo Espíritu Santo que tiene el rabino Peter lo tengo yo. Yo soy un hijo de él, es un hombre igual que yo. Y claro, es igualito a usted, pero él tiene algo que usted no tiene. Y es una unción, es una semijá, es una ordenación. Y eso se respeta aunque lo esté haciendo mal. Nadie dijo amén, rabino. Y se lo voy a explicar porque aunque lo esté haciendo mal, desde su perspectiva, usted tiene que someterse. El rey Saúl había sido ya desechado por el Eterno, ¿sí o no? Y el rey ya había ungido a David, Samuel había ungido al rey David como rey, ¿sí o no? Y el rey Saúl un día fue a una cueva y fue a hacer sus necesidades, dice la Biblia. Lo que pasa es que en la Biblia no habla tan grotescamente. La Biblia dice que el rey Saúl entró a la cueva y bajó su vestido hasta sus pies. Y eso implicaba que fue a hacer sus necesidades. Y cuando salió de la cueva y se acostó, el rey David en la noche fue a donde estaba Saúl y le cortó un pedazo del manto. Y el rey Saúl andaba persiguiendo al rey David. Y David le dice, mira lo que tengo aquí. Y le muestra que tuvo la oportunidad. Porque ¿quién era el rey? Delante del Eterno ya Saúl había sido desechado. Ya Samuel había ungido a David. David, delante de Dios, era el rey. David pudo haber dicho, yo como rey, porque Dios me ungió, el profeta me ungió, pues yo voy a tomar acción, ya tú no eres el rey. Sin embargo, el rey David dice unas palabras que para mí son grandiosas. Dice, líbrame el Eterno de yo tocar su ungido. ¿A quién respetó David? ¿Al rey o al ungido? Y eso es lo que se respeta. Las mijá, la ordenación del líder es lo que se respeta. Y esto fue lo que Miriam y Aarón no hicieron. No, pero si es que Dios también. Oído, esto es para los super espirituales, que aquí no hay. Esa gente que de pronto agarra el mesianismo con una fuerza. Mi esposa me dice que yo les quito la alfombra voladora a la gente. Dice mi esposa, quítasela suave para que no se caiga. Porque hay gente que yo los quiero montar en la alfombra voladora porque no se montan. No sabemos si son de aquí o de allá, todavía no están definidos. Y están los otros que se montan y tengo que afanarlos porque terminan siendo de otro partido. O sea, de los primos del otro lado de Israel, del otro lado.
Los que hacen. Una vez llegó una hermana con una burka a la sinagoga. ¿Y esto qué es? No, no, eso no es un velo. Es una burka, es una cosa de la prima del otro lado. Rabino, fue a Israel. Y mire, me compré un traje típico judío. En serio, tráemelo. Y le compré uno a usted. En serio. ¿Cuánto le costó? $200. Y cuando me traen el traje árabe, con el mantico árabe, el de cuadril, yo no me voy a poner eso. No tengo nada contra mis primos árabes, no tenemos nada, pero ellos allá, yo aquí. Hay gente que en nombre de la verdad, en nombre de su verdad, en nombre de una espiritualidad, toma acciones totalmente contrarias. Entienda, Miriam no era cualquier mujer. Miriam era una profetisa. Cuidadito con las super espirituales. Tenga cuidado con eso. Miriam, la profetisa, se equivocó. Aarón era el hermano mayor, prácticamente, aunque Miriam era la primera. Acuérdense que en el judaísmo el hombre es el que toma la primacía. Y Aarón era el primero. Y a lo mejor funcionó en esa condición de hermano mayor y también cometió un error. Y ellos mismos dicen, ¿acaso solo a través de Moisés ha hablado el Eterno? ¿No ha hablado también, y dice, a través de nosotros? Bueno, eso no quiere decir que Dios no va a usar solamente a los líderes. Si Dios usó una burra, si Dios usó un pez grande, si Dios usó un gusano, ¿verdad? Y si las piedras pudieran hablar, también hablarían. O sea, el instrumento es solo eso. El instrumento. Cuando nosotros entendemos que dentro de este proceso abrir la boca puede ser bueno y puede ser malo, empezamos entonces a hablar de madurez y de crecimiento espiritual. Tener la razón no quiere decir que eso nos da el derecho de abrir la boca, porque eso es peligroso. En el caso de Moisés, es interesante porque una vez Miriam hace el comentario, a Miriam le da zarat. Automáticamente se llena de eso. Eso es para los que piensen que en algún momento, como yo estoy en la sangre, yo estoy en el pacto, a mí no me va a pasar nada. Si tú quiebras el pacto, vas a tener problemas. Israel ha estado en el pacto desde Abraham y cada vez que Israel violó el pacto, Israel tuvo que pagar consecuencias. De hecho, cuando Israel no dejó descansar la tierra que formaba parte del pacto, Dios sacó a Israel por 70 años y lo llevó al cautiverio. Y el tiempo que ellos no dejaron descansar la tierra, ese tiempo Dios tuvo a Israel cautiva en Babilonia. Hasta que Israel, la tierra no descansó, fue que no hizo que el exilio regresara. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo abro la boca, porque de esta fuente puede salir bendición y maldición. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es la zaraat? Ya explicamos. Zaraat, aunque en su Biblia en español diga lepra, no es la enfermedad del bacilo de Hansen. Nosotros teníamos acá en el lago, no creo que ya se lo cerraron, el leprosorio que estaba acá. Toda la gente que tenía lepra, el bacilo de Hansen, hace años atrás, muchos años atrás, lo recluían allí. ¿Por qué? Porque la enfermedad tiene sus manifestaciones, se caen los dedos, se pierden su nariz, es una enfermedad contagiosa hasta que se descubrió la vacuna y está casi erradicada del mundo. Pero en la Torah no está hablando de eso. Ni en el Nuevo Pacto, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Brit Hadashah está hablando de eso. Le llama lepra porque en el Nuevo Testamento la palabra griega para una afección en la piel era lepra. Y se confunden los lectores de la Biblia cuando ven esta palabra. ¿Qué es zaraat? Zaraat no es lepra. Es una afección física en la piel, pero que no es física, sino que tiene su origen en el mundo espiritual. Es una señal externa de un error interno. Y está diseñada, esta manifestación externa de lo interno, está diseñada para que la persona se detenga y reflexione. Ese es el propósito de la zaraat. Es
para que pares y reflexiones. Miriam y Aarón hablan contra Moshe, pero a que le dio lepra fue a Miriam. ¿Y Aarón por qué no? Es un buen tema a debatir con una pizza de triple queso y una Coca-Cola cero, como digo yo. ¿Por qué a Miriam sí y a Aarón no? Habrán explicaciones en el judaísmo, hay explicación para todo. Los sabios explican que Miriam incurrió en algo que todos conocemos que se llama la Lashon Hara. La Lashon Hara, la lengua mala. ¿Qué es la lengua mala? Todo aquello que no vaya acorde con lo que Hashem establece. Pero rabino, es que yo tengo una crítica constructiva. Esa es la filosofía más barata que nos han vendido en el último siglo. No existe la crítica constructiva, porque ya es crítica. Eso es como decir, te voy a dar una mentirita blanca, una mentira piadosa. No, la gente, si tú quieres dar, no puede ser crítica. En todo caso, tendría que ser un consejo. Te voy a dar un consejo, te voy a dar mi opinión, pero ya la palabra crítica constructiva es antagónica, porque critica pero construye. ¿Cómo es eso? Es complicado. Fíjense, los sabios hablan de la Shon Hara, hablan de hablar mal contra el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Bueno, los universalistas, los que agarran la Biblia y lo ponen muy universal, los humanistas que agarran la Biblia y la vuelven universal, y la Biblia es tan universal que hemos perdido el sentido del texto. Cuando nosotros vamos al libro de Levítico y lo recitamos cuando recitamos el Beahafta, decimos Beahafta leeriajacamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Entonces la gente dice, no, mi prójimo es cualquiera que está. No, a ver, sí, pero no, espérate. Esto hay que saber ponerse los guantes y delinear esto con mucho cuidado. Porque, no sé, si nos vamos a un país como por ejemplo en Irán, por ejemplo, donde el cristianismo está prohibido y el judaísmo ni se diga, donde en Irán profesar la fe cristiana, predicarle a un musulmán, te pueden llevar a la horca, y eso no es mi invento, eso está muy bien evidenciado en la prensa internacional. Es complicado. Entonces, no puede decir, nosotros tenemos amigos nuestros que viven en Arabia Saudita, y en Arabia Saudita no hay ninguna iglesia de ninguna religión. No existe. Y las que hay están en las casas en secreto. Si tú vas a Arabia Saudita y tú agarras a cualquier musulmán y le dices que Yeshua te ama, que aquí es lo más normal y en cualquier parte del mundo, allá puedes tener dos cosas. Una, o te meten preso, o las dos te expulsan del país. No se puede hacer. Entonces, amar al prójimo hay que ver cómo es, porque cuando la Biblia dice, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, así dice el versículo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura donde fragmentamos mucho los textos bíblicos. Agarramos un versículo de aquí, un versículo de allá, y con eso hacemos un batido. El texto es muy claro cuando dice, en Levítico capítulo 18, dice claramente, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo. Entonces, ¿quién es tu prójimo? Los hijos de tu pueblo. Ahora, eso no quiere decir que a una persona no le extendamos la mano en un momento de dolor, de angustia, de sufrimiento. Lo hemos visto en Israel. En la guerra de Siria, Israel abrió las puertas a nuestros primos musulmanes y los recibió y les dio albergue. A los kurdos, a los mismos kurdos. Los kurdos que no tienen territorio, no tienen patria, es un pueblo que reclaman patria, pero no la tienen. Israel les abrió las puertas y los kurdos en el Estado moderno de Israel van al ejército y defienden a Israel como cualquier otro israelí. Entonces, el amor al prójimo tenemos que analizarlo desde esta perspectiva y no es tan universal como que, no, el prójimo es el que te está picando la cabeza, el que te está persiguiendo. A ver,
Hay que saber. Sabemos con quién, cuando el texto va a hablar aquí. La Shon Hara implica al prójimo. Entonces, ¿qué es prójimo? Prójimo puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, puede ser la suegra. Nadie dijo amén. Oído, suegra, puede ser la nuera. Usted supiera la cantidad de consejería que yo doy con respecto a eso. Yo, aparte de ser rabino, soy consejero matrimonial. Doy talleres sobre matrimonio. Tengo uno muy bueno que se llama Mujeres Zombies. ¿Sabes lo que es un zombie, verdad? Mujeres come cerebro. Porque los hombres siempre, desde que nos crearon, le hemos hecho caso. Mujeres son buenas para, no en esta congregación, en otras. Cuando usted abre su boca para hablar mal de su suegra, aunque usted tenga la razón, como Miriam, está usando la Shon Hara. Ahí dice amén, rabino, estoy preocupado. Nuevo. Yo recuerdo que me llegó una persona a pedirme una consejería en los Estados Unidos y me dijo, es que yo no sé mi hijo tan hermoso que es, tantas mujeres lindas que tenía alrededor, rabino, y escogió la peor. Así las mamás son así, son culecas. Las mamás son culecas con los hijos. La mamá, el niño, rabino, quiero que ore por mi niño. ¿Qué edad tiene su niño? 45. No, mi hermana, sea seria. Como 45 años con su niño, hombre. No, pero es que ella no le lava. A él le molesta que no le laven la ropa. No, entonces no sufra. Él es feliz así. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán. Suegra, usted es un pegoste. ¿Por qué hay tantos problemas? Porque las mamás se meten, porque las nueras critican. Mi suegra que siempre se está metiendo. Hay que amarla por ser tu prójimo. Cuando yo me casé con mi esposa hace 36 años atrás, mi suegro me dijo, bienvenido a mi familia. Y yo pensé que eso era algo, parte como del protocolo. Yo dije, no, ellos allá, yo aquí. Fue verdad, mi hermano. Te casas con los de allá y ella se casa con los de acá. Y en el árbol genealógico, a veces yo quisiera tener una tijera de podar, arrancar algunas árboles, una rama, pero no se pueden arrancar. Entonces yo tuve que tomar dos opciones. O entender que mi suegra era la madre de mi esposa, y yo dije, si Ruth y Orfa pudieron vivir en armonía con su suegra, yo también lo puedo hacer. No es imposible, hay un solo hombre que aplaudió. ¿Sabe lo que hice? A mi mamá, a mi suegra le empecé a... ¿No tiene suegra? El único hombre que fue feliz en la vida fue Adán. Adán no tuvo suegra. ¿Sabe lo que yo empecé a hacer? Yo empecé a decirle mami. Y usted sabe que los maracuchos tenemos por tradición pedir bendición. Y yo a mi suegra y a mi suegro, bendición. Bendición suegra, bendición suegro. Y la obligué a que me bendijera. Entonces, tengo que entender que prójimo no es aquel con el que voy a jugar pelota. Prójimo no es el que yo tengo química en la congregación y que me cae bien, siento un feeling, este hermano me cae bien, nos gusta, nos divertimos, nos lo pasamos chévere. No, a veces el prójimo te toca dentro de la familia y te toca como Moisés tener que lidiar con una Miriam o con un Aarón. O sea, el hombre que Dios escoge para que sea la mano derecha de Moshe es Aarón. Porque Aarón dijo, pero Moisés dijo, ¿cómo voy a ir allá y le voy a decir al faraón lo que está pasando? Y así dice, no, yo te voy a buscar un hombre y lo que le trajeron a Aarón. Entonces,
es importante entender el concepto de prójimo. Prójimo tiene que ver con aquella persona que puede estar cerca de ti, y a veces es muy complicado lidiar con los prójimos. Hay hermanos que hay que amarlos por la fe. Por obra cuesta mucho. Hay familias que son complicadas. Todo el mundo tiene un loco en la familia, ¿sí o no? O en la suya no hay. Oye, y hay familias como en la mía que hay bastante, ¿yo? En la familia el más sano soy yo. Mira cómo los tengo aquí echando broma aquí con ustedes. Mi esposa me dice, si yo supiera y hubiese sabido que tú eras así, me hubiese buscado otro. Ya llegaste tarde. Fíjense qué importante el hecho de evitar la shomhará, aunque yo tenga la razón. Consejo, cuando usted tenga una discrepancia con los líderes de la comunidad, nunca vaya a las personas equivocadas. Cuando usted tenga una discrepancia con el rabino, no tiene por qué ir a la hermana Chucha, no tiene por qué ir allá. Porque su condición, su problema o su discrepancia no es con ella, es con quién, con el líder. Entonces usted va al líder y se sienta con él con el debido respeto y le dice, rabino, mire, necesito una cita con usted. Mire, usted tomó esta determinación y a mí no me parece. Y el rabino pues lo va a escuchar. Y después le va a explicar a lo mejor lo que, por la decisión que él tomó, lo que usted no entendió y ya, usted tiene razón. Pero no tiene por qué ir a contar a un segundo, a un tercero, porque eso no edifica el cuerpo Mashiach. No hay una edificación allí. Si usted tiene problema con una persona, si usted tiene un problema con su esposo, usted no le va a contar a la suegra. Mujeres, entiendan esto. Si usted tiene un problema con su esposo, no vaya a contarle a su mamá, porque ya a su mamá no le caía bien su esposo. Y usted va y le comenta a su mamá que su esposo dijo, va a incrementar, va a seguir subiendo la pared. Y usted es la culpable. Usted va, el esposo le trae 3 rosas del cementerio, que son las más baratas, 3 chocolaticos, y usted se contenta con su esposo. Pero usted deja una herida grave entre su mamá y su esposo. El caso de Moshe, Miriam y Aarón es un caso que para mí me ha ayudado muchísimo en mi vida. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que aunque las intenciones de Miriam no eran maliciosas, no eran destructivas, ella, porque nosotros sabemos que Miriam amaba a Moshe, a tal grado que arriesgó su vida cuando fue a sacarlo del río Nilo y lo protegió. Se cree que Miriam andaba por allí alrededor de los 5 a 7 años. ¿Por qué sabemos? Porque hay una palabra en hebreo que es la palabra Naará, que es la condición, o sea, la edad de las mujeres en la Biblia se determinan por 3 palabras: Naará, Alma y Betulá. Cuando se dice Naará, son muchachas que están antes de la menstruación. Naará. Se cree que Miriam podía tener quizás alrededor de unos 5 o 7 años. Está la palabra Alma, que es la palabra joven, virgen, y está la palabra Betulá, que es propiamente la mujer virgen. Una mujer que está en edad de Betulá, o que está en una edad de Betulá o de Alma, está sobre los 13 años y medio. Que se cree que a esa edad puede menstruar, y en los tiempos bíblicos ya podían ser tomadas como esposas. Ya no. Eso cambió. En ninguna parte de la Biblia dice que la mujer de 13 años se podía casar. Pero en aquel tiempo, bueno, en aquel tiempo no, mi abuela se escapó con mi abuelito, se escaparon a los 14 años. Todavía sigue sucediendo, eso no ha cambiado mucho. O es que en el barrio usted no se van las muchachitas. Entonces, es algo que forma parte, pero dentro del concepto cultural del Medio Oriente, Miriam era una muchacha joven, arriesgó su vida, fue una muchacha inteligente que en el momento de la crisis de ver a su hermano que se lo iban, dijo, no, yo tengo una mujer que lo puede criar, y resulta que era la misma madre de ella, que era la madre de Moisés. No, ahora los muchachos tuvieron un teléfono y ya está, lo perdimos. Lo perdimos. Es importante captar que Miriam no tiene una aversión contra su hermano. Y en ningún momento Miriam quería apartar
lo que quería era que Moisés se apartara de ciertos aspectos físicos de su vida. Ahora, fíjense qué interesante. Miriam discutió un asunto personal con su hermano con un tercero. O sea, la Shon Hará, el que tiene hábito de usar la Shon Hará, nunca lo va a hacer en privado. Nunca. Siempre lo va a hacer en público y se lo va a decir a un tercero, a un cuarto, a un quinto, con la frasecita: no se lo digas a nadie. Dicen los sabios del Talmud que la razón por la que nuestro Beit HaMikdash fue destruido no fue porque a Tito un día se le ocurrió ir a atacar a Roma. Yo oigo a todos los judíos mesiánicos diciendo esto: no, porque vino el imperio romano y destruyó nuestro templo. ¿Sí o no? Pero nadie te explica el porqué. Y el porqué fue que dice el mismo Talmud que la razón por la que se destruyó nuestro templo fue la Shon Hará. ¿Por qué? Porque dentro de las 26 denominaciones o sectas del judaísmo del primer siglo, todos se estaban atacando unos a otros. ¿En qué sentido? Nosotros somos saduceos y además somos los que lideramos en el templo. Nosotros no creemos en la resurrección de los muertos. Esos son ustedes que nosotros no creemos en la resurrección de los muertos. Nosotros no creemos en los ángeles. Entonces venían los fariseos y le decían: no, espérate. La Biblia dice que sí hay resurrección de los muertos y que sí hay ángeles. Después llegaron los esenios y dijeron: no, espérate, es que ustedes están todos impurificados. Nosotros tenemos que separarnos, y se van para Qumran, para el desierto de Judea, y se aíslan por allá. Y llegaron los herodianos y dijeron: no cojan tanta lucha. Peace. En paz. Love. Shalom, shalom. Dios mira el corazón. No cojan lucha con tantas cosas. Los herodianos era una secta judía del primer siglo. ¿Qué hacían? Mire, vamos a negociar con Roma. Se vestían como los romanos. Muchos se dejaban de circuncidar. Otros se iban para los coliseos a ver guerras y a matarse entre ellos. Y iban al hipódromo que estaba allá al lado del templo. Había un hipódromo. El hipódromo no estaba aquí en Maracaibo, también estaba allá. Y llegaron los herodianos y dijeron: vamos a... O sea, no con la lucha, no seas tan fanático. Te estás volviendo muy extremista. No, mire, vive tu religión, que nadie te juzgue. A mí cuando la gente me dice: no, hermano William, pero yo puedo comer. No, usted puede comer lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Porque yo tengo libre albedrío. Yo puedo comer lo que yo quiera. ¿Sí o no? Pero la Biblia dice, pero yo decido comer. Pero es que la Biblia dice que nadie me juzgue por lo que coma. Pues si usted se puede comer lo que usted quiera, yo puedo beberme lo que yo quiera. Y si usted se come la cantidad que usted quiera, yo puedo tomarme, mi hermano, lo que yo quiera. Entonces te quedan mirando: ¿cómo así? A ver, porque es ilógico que tú me digas que te puedes comer lo que tú quieras, pero el mismo texto dice que nadie te juzgue tampoco por lo que tú bebas. ¿Cómo hacemos con la gente que viene con problemas de alcohol? No le podemos decir nada. Porque el que viene con problemas de alcohol también se puede agarrar ese versículo para decir: no, tú puedes comer el... Y el alcohol que dice: pues tú te comes eso, pero yo me tomo mire, digo, para adentro, para arriba, para afuera y para adentro, no sé cómo es que dicen. Y no somos extremistas. En ese tema yo creo que aquí no somos, entendemos lo que estamos haciendo. Pero es que hay que tener cuidado con esto, porque sabe que cuando yo voy a hablar algo de los líderes o de alguien... Mire, cuando yo estoy hablando líder, no estoy hablando del rabino solamente Peter o del rabino Marcelino, estoy hablando de su esposo, que es un líder. Su mujer, su esposa es la líder de su casa. Su hijo mayor es un líder en su casa. Cuando usted divide la familia, cuando usted divide los hijos, cuando usted empieza a atacar las cabezas, empieza la crisis familiar. Entonces usted tiene que tener cuidado con quién usted va a hablar. Un día yo me monto en el carro, salgo del Shabbat, voy manejando mi camioneta, voy rumbo a mi casa, y cuando hago un comentario, mis hijos van detrás. Y mi hijo, que ahora tiene 34 años, ya se casó, bendito el Eterno. Ya me quité esa carga de encima.
Me dice, papá, estás usando la shomjara. Y era un comentario con mi esposa de algo que había pasado en la comunidad y decíamos, tenemos que resolver esto. Y él en su niñez me dice, papá, estás usando la shomjara. Y lo miré y le dije, es verdad. Y le dije a mi esposa, de ahora en adelante tenemos que saber qué vamos a decir delante de los muchachos. Porque a veces nosotros los líderes aquí nos vemos hermosos. Enseñamos, hablamos para allá, pero en la casa, no aquí, en otras congregaciones, en Estados Unidos. Usted tiene que tener cuidado cuando usted comenta del líder, porque lo que le está vendiendo a su hijo es que cuando él tenga decisiones, cuando ya usted no le va a poder dar un chancletazo, él va a decidir decir que voy a congregarme. ¿Dónde? ¿Con quién? Si tú te pasaste la vida hablando mal de los líderes en esa congregación. Nosotros como padres somos modelos a la hora de formar carácter en la vida de nuestros hijos. No sé cuánto tiene Beth El Shaddai de fundada. Creo que tiene como unos 18 años por allí más o menos. Yo he tenido en tantos años de rabinato, yo he niños que hemos circuncidado y ya se casaron. Tuvieron el Brit Milá y ya se casaron. Y es complicado para nosotros porque ya gente llegó al mesianismo viejos, usados y acalambrados. Y quisieran ustedes tener que toda su familia estuviera aquí con ustedes, ¿sí o no? Pero por lo menos ya llegamos. Yo tuve la bendición de que mis hijos nacieron aquí. Mis hijos se criaron aquí. Mis hijos se formaron aquí. Es la primera generación, pudiéramos decir, en nuestra congregación. Ahora, el problema es que yo como líder tengo que saber, porque si no, la gran mayoría de los hijos de los líderes no se congregan con su papá. ¿No han notado eso? Son raros los que se quedan. Ahora, ¿qué pasa? Que nos oyen a nosotros en la comodidad de la casa, hablando con la esposa, y no nos damos cuenta que los muchachos nos están escuchando. No haga lo que hizo Miriam. No comente a segundos, ni a terceros, ni a cuartos. Cuando usted tenga una discrepancia con su esposo, con su esposa, vaya directamente con la persona, como dijo Rab Shaul. Rab Shaul dijo, hablad cada cual verdad con su hermano. Ahora, si la persona no entra en razón, pues bueno, ya tendríamos que buscar ayuda. Pero es importante porque la privacidad, la persona que usa la shojara rompe el principio de la privacidad, y en el judaísmo está prohibido avergonzar en público a la gente. En el judaísmo está prohibido recordarle a la gente, a los conversos, su pasado. Por eso usted nunca va a oír en el judaísmo esta expresión, Rula Moabita. No existe en el judaísmo. ¿Por qué? Rula ex. Porque ya no es. Nosotros hablamos y decimos Rula, y para nosotros hoy sigue siendo Moabita. No, ella renunció, dijo, no me pidas que te deje ni que te abandone, donde tú fueres yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella renunció a su nacionalidad moabita, a sus divinidades. ¿Y qué hizo? Abrazó la fe de la suegra. Y no hay mucha Noemí, parece, no hay mucha. La privacidad es muy importante. Nunca exponga los defectos de otras personas en público. No va acorde con nuestras vidas. Miriam discutió el asunto personal de su hermano con un tercero, y en este caso fue Aarón. La severidad de la shonjará fue interesante porque el hecho de que Miriam, siendo profetisa, fuera castigada. Y esto para nosotros nos sirve como una advertencia. Si alguien de la talla de Miriam, que está en la tradición, está catalogada como una de las 7 profetisas de Israel, se le ocurrió esto por un leve comentario, porque hizo un leve comentario. Ahora, ¿cuánto más nosotros debemos cuidar nuestras palabras? Las palabras tienen poder.
Las palabras destruyen. Mi hijo cuando estaba en la escuela, mi hijo era malo para la matemática igual que su papá. Malísimo. Y Dios me dio una mujer que es muy buena para las matemáticas y Hashem es sabio. Me completó lo que yo no tengo. Y mi hijo decía, yo soy un estúpido. Estas matemáticas no me entran porque yo soy estúpido. Y yo le decía, no repitas eso. Tú di que las matemáticas son difíciles, pero nunca digas que es estúpido. Porque llega un momento en que tanto repetirlo, te lo vas a creer y te vas a amarrar con eso y no vas a poder liberarte de eso. Te va a costar mucho. Tú di que la matemática está difícil. Pero imagínense, en Estados Unidos vas a presentar un examen y te llevas la calculadora científica para el examen. Yo hubiese sido un niño inteligentísimo allá. Le dicen allá en Estados Unidos un niño gifty, un niño súper sabio. Aquí tenía que decir 2 por 2, 4 y tenía que decir, porque si tú hacías así, la maestra me decía, no toque piano. Mi hijo con la calculadora, pero no le gustaban las matemáticas. La Shom Hará, por muy leve que tú y yo la usemos, trae consecuencias. Después la gente dice, yo no sé por qué me pasan estas cosas a mí. Yo no sé por qué la gente no quiere salir conmigo a comer. Yo no sé por qué la gente no me invita. A lo mejor tienes Zaraat y te separaron y no quieren compartir. No eres una persona de confianza, no eres una persona de estabilidad, no eres una persona que tienes, no eres una persona creíble. Y eso es complicado. El hecho de que Miriam, siendo una profetisa justa, fuera castigada, nos sirve a cada uno de nosotros de advertencia. Y aunque el comentario de ella fue leve, esa cosita simple que dijo la llevó a que todo su cuerpo fuera llenada de Zaraat, y la segunda cosa fue aislada. La sacan del campamento. ¿Cuál fue la reacción de Moshe, que había sido el criticado? Yo le voy a decir cuál es la suya. La suya es que si alguien habla mal de usted, ¿usted qué hace? Se pone bravo, le molesta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le molesta. ¿A quién no le molesta que le digan que le levanten un falso testimonio? ¿Le molesta? Es normal. Fíjense la actitud de Moshe Rabbeinu. Lo más hermoso de este relato es que la respuesta de Moisés no se parece a la nuestra. A pesar de haber sido el blanco de la Shom Hará, de la lengua mala, de las críticas, Moshe no sintió rencor. Yo te perdono, pero no se me olvida. Yo te perdono, pero tú allá y yo acá. Moshe no actuó así. Cuando él vio a su hermana en esa condición, separada del pueblo de Israel, ¿sabe lo que hizo Moshe? Recitó la oración más poderosa que existe en la Torá. La más poderosa que existe. Moshe dijo, El na refa nala. Nosotros hacemos un servicio de intercesión. Y están los que declaran confianza activa en el poder de Shazam, de Superman. Sí, porque yo declaro activo en, no sé, arrebato. Y empiezan a utilizar unos términos que yo digo, espérate, yo le doy muy duro a esa escuela. Dios no va a hacer lo que a ti te dé la gana. Los apóstoles nos dijeron, haremos esto o aquello si Dios quiere. Berat Hashem. No, yo declaro. Venga usted, mi hermano. ¿Cuántas veces usted declaró y no pasó nada? ¿Usted cree que los que están enfermos se quieren morir? ¿Usted cree que una persona que ha tenido cáncer o que tuvo cáncer se quería morir? ¿Usted cree que esa gente, mi hermano, no pasa así? ¿Quién es el que sana? ¿Y quién es el que enferma? Os digo, Dios me enfermó, Dios me sanó. Entonces tiene que tener cuidado. Moisés hace una oración más corta, pero la más poderosa, dicen los sabios. El na refanalá. Y a mí me encanta porque la oración que es tan cortita tiene 2 palabras que son buenas. Por favor. Na. Por favor.
O sea, no es que yo declaro, yo confieso, yo activo. No, él dijo, por favor. O dice, él es Dios, uno de los atributos del Eterno. Él, na, por favor, refa, sánala, na, por favor, la a ella. No como una oración que decía, Señor, no te pido que la ilumines, sino que la elimines. No ore así. Haga la oración como es. No te pido que la elimines, sino que ¿qué? Que la ilumines. Haga como Moshe. Moshe tenía toda la razón de decirle a la hermana, mi hermana, pero ¿cómo tú me vas a hacer eso si yo soy el líder? Me estás demoralizando delante de un pueblo. El na refanalá. Esto llevó al ver a Moisés, a su hermana excluida, a Moisés hace que ella vuelva a integrarse. Miriam tuvo que ser confinada fuera del campamento por 7 días. Y aquí ocurrió algo también muy extraordinario. El pueblo entero la separó. Ustedes que hay gente que no están felices en ningún lugar. Pasan por muchas denominaciones. No, bueno, en la tarde voy a hablar un poco de eso, pero en los Estados Unidos las congregaciones, la gente es muy inestable en las congregaciones. El que le gusta ser medio ortodoxo, pues busca la ortodoxia, pero ya esa no me gusta, la quiero más ortodoxa, más ortodoxa, más ortodoxa, más ortodoxa. Y de pronto los vemos con una salchicha de puerco comiéndosela. Pero no, es que ya yo pasé, los conocía a todos. No, es que tú estabas aquí, pero parece que tú no eras de aquí. Uno tiene que tener cuidado con esto porque cuando hay una separación del pueblo, a mí me encanta aquel famoso texto cuando dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dijo Yeshua que había que hacer? ¿A quién? O sea, si el rabino Peter me falla a mí, uno dice que venga él, porque él fue el que me falló. Así son las esposas. Siempre nosotros tenemos que buscar la flor y llevársela. Tenemos que crear un Beit Shalom. Una vez me fui a quejar con mi rabino. Y dije, rabino Jaime, oye, mi esposa está fuerte la señora. Y oro, y oro. Y me dijo, ¿para qué gente trajo a tu esposa? Bueno, no sé. Para completarme, porque yo andaba fallo. Me dijo, no. Bueno, para hacerme papá, para darme hijos. No. ¿Y para qué, rabino? Y me dijo, para que la haga feliz. Tu trabajo es hacerla feliz. Tú la haces feliz, nunca vas a tener problemas en la casa. Ya está. Happy wife. Esposa feliz, casa feliz. Hay una tradición dentro de los judíos sefaradí, ¿verdad? Que decimos que en cada fiesta el marido debería regalarle, no que debería regalarle un par de zapatos para que su esposa vaya con zapatos nuevos a las fiestas. Mi esposa literal. Mi esposa ahí dijo, zapatos de la fiesta. Entonces es importante porque el pueblo se para. Dice, si tu hermano peca contra ti, no dice que el que pecó contra ti tiene que venir y dice, ve tú que no lo fallaste a él, ve y reconcíliate con él. ¿Qué? En privado. Si él te escucha, pues está bien, pero si él no te escucha, entonces ya tienes que recurrir, ¿verdad? Busca 2, 3 testigos como está establecido en la Torah, porque mucha gente lee ese versículo y dice, Señor, donde estén 2 o 3 congregados, pero Señor, para el Minyan no llegó nadie al Shaharí, ya vemos 3, pero no importa, Señor, porque en la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados, eso no es para eso. Ese texto no está hablando de la oración. Ese texto es lo que está diciendo es que si tu hermano y tu hermano no se quieren reconciliar, tienes que buscar 2 o 3 testigos, como dice la Torah, y si no escucha a los testigos, tienes que llevarlo a la congregación. Y si en la congregación el hermano sigue terco, y Yeshua dijo, ténganlo por publicano. Una vez me dijo un amigo mío, me dijo, no, pero yo soy gentil. Ah, bueno, te felicito. Yo no.
Porque en la Biblia cuando se habla de gentil es complicado. Dice, ténganlo por publicano y por gentil. Dice, porque todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Entonces es complicado, hay que separar. Hay una manzana podrida, va a podrir el saco. A veces a la manzana podrida le arrancamos el pedacito y lo salvamos. Pero hay hermanos que miren, son terribles. Aquí no, eso allá en Zarcalón donde yo soy. La exclusión el pueblo la separó. No avanzaron en el desierto, fíjese el amor de Moshe. Moshe no siguió, no fue, no hizo, hasta que ¿qué? Hasta que Miriam fuera sanada. Hasta que la oración hubiese hecho efecto. No avanzaron en el desierto hasta que ella fue sanada y fue reintegrada nuevamente a la comunidad. Esto fue un honor que Dios le otorgó a Miriam porque ella tuvo un mérito. Ella, años atrás, esperó junto al río para salvar a su hermano e integrarlo al pueblo. Y hay un principio que está en el Brit Hadashah que dice, midá que neged midá, con la misma vara que mides, será medido. Si tú usas la shomara desenfrenadamente, va a llegar un momento que contra ti van a hacer lo mismo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. La lección de la lepra, de la zaraat, es interesante. Número 1, el silencio es oro. Primera de William 4:38 dice, en boca cerrada no entra en mosca. Conecte el cerebro con la lengua. Yo soy así, Dios me hizo así, yo lo voy a cambiar. Y si le caigo mal a la gente, no me importa. Eso era allá, en el otro equipo. Aquí no. La Torah no nos lo permite. El silencio es oro, incluso cuando nosotros creamos que tenemos la razón. Mi esposa me aplica una táctica después de 36 años, que cuando yo estoy debatiendo con ella puntos de la familia, ella se me queda mirando y después me dice, tienes la razón. Si eso te hace feliz, tienes la razón. Y se queda callada. Entonces yo empiezo a analizar. Pues son palabras profundas. Al principio yo no lo entendía. Yo decía, se hace lo que yo digo. Y yo decía, no, gané. Y después me dijo mi hija, papi, te agarraron de tonto. ¿Cómo va a ser? No, mi mamá lo que te está diciendo es que tú no tienes la razón, pero que ella te ama tanto que te la da. Y entonces ahora cuando me dice, si eso te hace feliz, como tú digas, se queda callado. Yo digo, no, dímelo, le digo. Porque ya entendí. ¿Qué es lo que está buscando ella? Dice, ¿para qué voy a discutir contigo si no tengo planes de divorciarme? Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí a quedarme callado y a mirarle y decirle, vamos a analizar, vamos a razonar. El silencio es oro. Aunque usted tenga la razón, a veces quedarse callado, ganamos más. Ganamos más. Nuestras críticas constructivas no terminan siendo constructivas. Terminan siempre haciendo daño. Debemos evaluar si es necesario decirlas o no, si vale la pena o no. El cristianismo salió en Europa en el siglo XII, XIII, trayendo al mundo, persiguiendo a judíos y a no judíos para convertirlo a la verdad que era Yeshua. Y masacraron. La verdad no nos da el derecho de ofender, ni de faltar el respeto, ni mucho menos quitar autoridad. Sea religiosa, sea congregacional, o sea en el hogar, o sea en cualquier parte. Yo recuerdo cuando en la escuela las maestras eran respetadas. Porque cuando yo llegaba y la maestra daba una queja a la mamá, yo prefería que la maestra me dejara sin recreo a que le dijera a mi mamá. Pues ahora no. Resulta que aquí los muchachos son intocables. En Estados Unidos, ello es terrible, porque los mismos padres alimentan la falta de respeto a las maestras.
Claro, si hay un abuso, pues que sea un abuso. Pero no que es que el niño mío es un santo. Yo me enteré a los 20 años en una mesa de Shabbat que mi Dios me dijo, papi, yo me escapaba de la escuela. ¿Cómo que usted se escapaba? Sí, yo me escapaba, papá. Mi hija, en una mesa de Shabbat, comiendo, me dice, yo me acuerdo que mi amiga y yo que tenía carro nos escapábamos, papi, a la hora del almuerzo de la escuela y nos íbamos para el Sobras mío, que es un mall muy grandísimo, un centro comercial muy grandísimo. Y usted se salía de la escuela. Mira, espera que termine el Shabbat, que te la voy a dar como aquellos tiempos. Porque a veces los hijos hacemos cosas que los papás no se enteran. O usted no se las hizo a su papá. Hijos, sus papás también lo hicieron como usted. Lo voy a delatar, lo siento. No le venda a su hijo lo que no es. Aprendemos, diga, no lo haga porque yo lo hice y no funcionó. Ya yo lo practiqué. O sea, esa cuadra ya yo la caminé y me caí 30 veces porque nunca escuché a mi madre. Mi mamá, el peor cosa que hacía mi madre, me ponía la mano en el hombro y me decía, tú no lo entiendes ahora, pero va a llegar un día que te vas a acordar de estas palabras. Todavía, 10 años que murió y todavía a mis 35 años, todavía me acuerdo. Oído, la humildad de Moshe fue tremenda. La Torá lo describe como un hombre, el hombre más humilde de la tierra. ¿No dice la Torá que Moshe fue el hombre más igualito a nosotros? Nosotros tenemos la humildad de Moshe. Moshe fue el hombre más justo y más humilde de la tierra. La humildad de Moshe no era creerse poco. O sea, no es humildad. La humildad de Moshe no era creerse poco. La humildad de Moshe era el don que él tenía, que venía de parte del Eterno, que esa humildad lo llevaba a poder comprender la necesidad aún de su hermana, aunque lo hubiera criticado. La causa y el efecto dan resultado. Le llamamos bíblicamente midá, que neged midá. La zará hacía que la persona se aislara. El mensaje es, si usaste tu boca para separar a las personas con regilut, con chisme, ahora vas a estar separado de la comunidad, no físicamente, sino espiritualmente. Y hay que empezar a volver a reconectarse. Cuando el hombre pecó en el Gamedem, en español no vierte mucho lo que el hebreo dice. El hebreo dice, en español dice, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice en español? Ciertamente morirás. El hebreo es más enfático, el hebreo dice, morir habrás de morir. 2 veces. O sea, en español tú dices, en verdad, ciertamente, o sea, como que te asegura que vas a morir. El hebreo dice, morir habrás de morir. Y los sabios explican que el Adán primero y Java tuvieron primero la muerte espiritual y luego lo llevó a la muerte física. Porque la muerte no fue creada por Dios. No está en el plan de la creación. Por eso que al final de la vida vamos a ir a la vida eterna. Porque el plan de Dios fue que usted y yo pudiéramos llegar a la vida eterna como la vida eterna que le fue dada a Adán y a Java, a Adán y a Eva. Pero ¿qué fue lo que causó la muerte? No fue Dios. Dios creó a Adán y a Eva para que vivieran eternamente. ¿Qué fue lo que causó que hoy muramos? El pecado de Adán. Y es importante que si nosotros usamos la sonjará y dividimos y rompimos y dañamos y separamos, hay una cosa que se llama tikkun, rectificar. Hay que rectificar. De nuestra boca puede salir bendición y maldición. De nuestra boca pueden salir 2 fuentes de agua, una dulce y una salada, amarga. Mi hermano, tomemos la actitud de Moisés. La actitud de Moisés fue más sencilla. En vez de enfocarse de lo que habían hablado de mí, mejor me enfoco en sanar, en restaurar y reintegrar nuevamente al pueblo de Israel. Muchísimas gracias para todos. Shabbat Shalom.